Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, esta es una clase del Seminario Teórico Práctico de la materia práctica profesional de la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, vamos a continuar con el tema del lenguaje sencillo y claro. ¿Por qué? Porque este es un tema central en la práctica profesional, ¿no? La manera en que nos comunicamos es la manera en que nos relacionamos con las personas que asistimos, con las otras partes, con la magistratura. Entonces, la práctica profesional encuentra en el acto de comunicar una dimensión central, una actividad propia, ¿no? Una habilidad específica de la práctica profesional. Y esto nos obliga, para poder comunicarnos, a tener un lenguaje sencillo y claro, más cuando la complejidad técnica del derecho nos exige cierta especificidad en el uso del lenguaje que nos aleja del uso común de la lengua, ¿no? Y por lo tanto dificulta la comunicación, ¿no? En la clase pasada vimos varios aspectos centrales. Hoy vamos a hacer un breve repaso como acompañamiento de lo que estamos haciendo. Esto tiene un enfoque de derecho. El lenguaje sencillo y simple sirve para democratizar la cultura jurídica, la relación que tenemos con la gente, también para garantizar el derecho a comprender. Las personas tienen un derecho a la comprensión de los actos judiciales y de lo que estamos haciendo como profesionales. Esto es una condición para poder ejercer el derecho al acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y a la defensa. Entonces hay que ver el derecho a la comprensión de los procesos judiciales y de lo que hagamos nosotros como profesionales como parte de este uso simple y sencillo del lenguaje. El derecho a la defensa se ejerce siempre mediante una comprensión de parte de la persona asistida, y esto empieza en la relación con su profesional. Si la persona asistida no entiende o tiene dificultades en la comprensión, a partir de cómo nosotros comunicamos, no va a poder defenderse bien. Entonces, siempre tengamos en cuenta que la persona asistida tiene un derecho a comprender que surge desde el primer contacto profesional, lo cual exige un lenguaje adecuado. Las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia, prevén esto específicamente. Ahora, ¿qué es el uso del lenguaje sencillo y claro? Es una pauta para cumplir con este derecho a la comprensión de las personas sin negar la complejidad del derecho. Este derecho se ejerce en todos los actos profesionales, es una obligación nuestra a cumplir en cualquier acto profesional, judicial, administrativo, actos propios de la relación que tengamos con las personas asistidas, ¿no? Tengamos en cuenta siempre que escribir bien, escribir claro, es mucho más que aplicar correctamente las reglas ortográficas. Tiene que ver con comunicar el mensaje. Para esto hay que tener las ideas claras primero que nada. Hay algunos problemas habituales en la redacción que se repiten como patrones comunes en la actividad profesional. Uno de ellos es escribir enredado, sin claridad de ideas, con oscuridad, ¿no? A veces, hay que decirlo, esto intenta aparentar una sabiduría o una erudición, ¿no? Hay un uso excesivo en los tecnicismos, en la cita de jurisprudencia, en normativa invocada. Hay giros lingüísticos propios de la jerga judicial que solamente los entendemos nosotros y hasta ni siquiera. Y en definitiva no se entiende bien cuál es la idea y el mensaje principal del texto y de lo que queremos decir en la oratoria también, ¿no? Porque el lenguaje sencillo claro es tanto para cuando escribimos como cuando hablamos. Algunas muy breves pautas de redacción. Escribir de una manera que sea comprensible para quien sea destinatario del texto. Esto es muy importante. La narración de los hechos debe hacerse del modo más llano posible. En especial si quien firma el escrito es la persona asistida. Entonces, de esta manera,
siempre tratemos que el lenguaje que nosotros utilizamos en nuestros actos jurídicos, sean escritos u orales, se parezcan lo más posible a la lengua común, sin desmerecer la necesidad de recurrir a tecnicismos jurídicos cuando esto sea estrictamente necesario y separados por párrafos. Que quien lo lea sepa que ahora está ingresando en el párrafo dogmático, que la narración de los hechos sea lo más coloquial posible, entendido esto como uso del lenguaje común, para que lo puedan entender todas las personas. Siempre pónganse en el lugar de quien lo va a leer. Redactan el escrito y se ponen en el lugar de quien lo va a leer. Lo va a leer el juez, lo va a leer el fiscal, lo van a leer las personas asistidas. Y a veces pasa que tengamos en cuenta que un escrito está destinado al juez, pero también lo va a leer la parte. Una idea por párrafo. Esto es muy importante, ¿no? Cada párrafo debe tener una idea, no varias ideas. No pretendamos meter muchas ideas en el mismo párrafo. Una idea por párrafo es una buena regla, el cual a su vez debe tener oraciones cortas, párrafos con oraciones cortas. Volver a lo básico. Esto es un principio general muy importante. ¿Qué es lo básico de la redacción? Sujeto, verbo, predicado. Cuando escribimos y cuando hablamos. Cuando se dirijan a las partes, hablen y escriban lo más sencillo posible. Lo más parecido a la lengua común. Con lenguaje educado, pero no rebuscado. No enredado, ir directo, ser lisos y llanos, y por ahí volver a repetir lo mismo que uno dijo. No importa repetirse, lo importante es que la idea esté clara, siempre con el máximo respeto hacia la otra persona, aunque no hayamos recibido el mismo respeto. En esto, cuidado, que la regla de la reciprocidad en la actividad profesional no cuenta. Si la otra persona no nos trató con respeto, nosotros igual le debemos el máximo de los respetos. En especial si se trata de una persona asistida a un patrocinio jurídico gratuito, como el que están trabajando ustedes, ¿no? ¿Qué hacer? A escribir se aprende leyendo. Entonces, por ahí el consejo que uno les puede dar es que dedicarse a la lectura de jurisprudencia, de magistraturas que uno sepa que escriben bien, que nos gusta cómo escriben. A mí personalmente, por ejemplo, me resulta muy interesante la redacción que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre intenta llevar adelante este principio del lenguaje sencillo y claro. Los fallos de la Corte Suprema de Nación y de los Tribunales Supremos de provincia también son una buena lectura, aunque hay que tener siempre el criterio del lenguaje sencillo y claro. No siempre son simples su lectura, ¿no? Pero tengamos muy en cuenta esta idea de que a escribir se aprende leyendo. Entonces, tomarnos el hábito de leer jurisprudencia para aprender a escribir. Y finalmente recordemos siempre esto que decía el escritor español de la época dorada de la literatura española, Baltasar Gracián, que decía que lo bueno y breve 2 veces bueno. Este es un principio muy importante. Bueno, muchas gracias, espero que estén bien y saludos.